¿Qué tal amigos? Buenos días. Estamos aquí para comenzar la tercera parte de este segmento, señales antes del fin del tiempo de la gracia, señales que estamos nosotros viendo y analizando antes que venga el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Ya sabemos que hay algunas señales clásicas como guerra, rumores de guerra, falsos cristos, falsas profecías, terremotos en diferentes lugares, peste como la que estamos experimentando nosotros todos en el mundo, la maldad de los hombres, como el día de Noé, la perversión sexual, como lo dice Sodoma y Gomorra. Pero yo quisiera tomar en cuenta algunas señales que a veces pasan desapercibidas y que son muy importantes tomar en cuenta. Hablamos la semana pasada o en el episodio pasado acerca de Israel como la pieza principal del rompecabezas profético, ¿verdad? Y hablamos de que en 1948 se cumplió una profecía bíblica en Isaías capítulo 66, que Israel en un día iba a ser reconocida como nación. Y eso sucedió en esa fecha. La ONU, 14 de mayo de 1948, la ONU reconoce a Israel como nación soberana. Y ahí también se cumplieron algunas otras profecías bíblicas. Ejemplo, en Isaías capítulo 11 que ustedes pueden leer, capítulo 21, Ezequiel 37, 38, Sofonías capítulo 3. Se cumplieron estas profecías que, bueno, iban a ser esparcidos por todas partes del mundo los judíos, pero también iban a ser reunificados, iban a volver a su tierra. Dios los iba a traer. ¿Estamos viendo esa profecía cumplirse? Sí. Dijimos la semana pasada que de todas partes del mundo vienen judíos que ni siquiera nacieron ni conocen Israel, pero llegan allá porque ellos se consideran judíos a pesar de que no hayan nacido en Israel. También el Señor dijo que el desierto iba a florecer. Y hoy en día Israel es una de las naciones que exportan, pues, de una manera impresionante a todas partes del mundo. También el Señor dijo que iban a ser prosperados. Ezequiel 37 habla de la prosperidad impresionante de Israel. Y también en Sofonías capítulo 3 habla de que los judíos que llegaran tendrían un interés por aprender el idioma hebreo. Y esta gente que no conoce, nunca escuchó el hebreo, no sabían hablar el hebreo, porque hablaban ruso o chino o cantonés o español, entonces se inscribieron en escuelas para aprender el hebreo y aún permanece eso. Muy bien, ahora, esto es en lo concerniente al cumplimiento como una reseña de la charla anterior. Pero hoy queremos centrarnos no solo en Israel, sino un poco más reducido, y es enfocarnos en Jerusalén. Algunos eventos se están cumpliendo y otros se van a cumplir en el futuro, pero en esta ciudad tan pequeña llamada Jerusalén, que tiene más de 3000 años de fundada. Quisiera leerles dos pasajes bíblicos. El uno está en Lucas capítulo 21, versículo 24, que dice lo siguiente en cuanto a Jerusalén. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se, se cumpla, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Zacarías capítulo 12 dice así, versículo 2, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Muy bien. Ahora, entendamos lo que dice Lucas, capítulo 21. Dice que Jerusalén será pisoteada, hollada, avergonzada, dominada, controlada, ¿no?, por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Ahí está la clave. ¿Cuándo es el inicio del tiempo de los gentiles? Bueno, muchos eruditos bíblicos nos dicen que el tiempo de los gentiles comenzó cuando Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, de ese imperio babilónico,
En el año 586 antes de Cristo, los judíos desobedecieron al Señor, se rebelaron contra el Señor y Dios permitió que este hombre fuera a Jerusalén, a Israel y pues conquistara a esta nación y también destruyeran el templo, el primer templo construido por Salomón, y se llevaron los utensilios que se utilizaban en el templo. Ahí comenzó el tiempo de los gentiles. Esta conquista de Nabucodonosor está reflejada en esa visión que él tuvo en Daniel capítulo 2, que era la cabeza de oro. Los pechos de plata representaban al imperio que conquistó a los babilonios, los medos y los persas, después de, creo que fue en el año 300 y pico más o menos por allí, los babilonios tomaron control y dominio. Pero después ese imperio es representado, según la imagen, por los pechos de plata. Sus armaduras estaban hechas de plata. Pero la Biblia dice también que otro imperio se levantaría, representado por el vientre. Los griegos, encabezados por Alejandro Magno, el gran emperador romano, griego, macedonio, y conquista a los medos y los persas. Los griegos eran personas que comían, bebían y después vomitaban para seguir comiendo. Por eso que es representado como el vientre. Pero la Biblia también nos dice que esa imagen tenía dos piernas. Los romanos conquistan a los griegos y los gentiles todavía siguen dominando sobre Israel y sobre Jerusalén. Entonces vemos que los babilonios, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Recuerden que en el año 70 después de Cristo se sublevan los judíos y también se cumple una profecía del Señor que hablamos la semana pasada. Los judíos se sublevan y Tito, emperador romano, sitia la ciudad y pues son dispersados por todas partes del mundo los judíos. Y Jerusalén sigue bajo el control de los gentiles. Sigue Jerusalén bajo el control de los gentiles. Pero ahí no termina todo. En el año 600, en el siglo 7 más o menos, los árabes controlan Israel y controlan Jerusalén. Pero después de los árabes viene el imperio turco, el imperio otomano o otomano, como llaman algunos. Este imperio en el año 1516 controla también como pueblo gentil, y un gentil es una persona, es un pueblo, una nación que no es judía. Y Israel y Jerusalén sigue bajo el control de los gentiles. Cuando se inicia la Primera Guerra Mundial en el año 1914 al 18, en el año 1917 ya está prácticamente terminada la guerra. Hay alguien, un inglés de apellido Balfour, que él hace una declaración conocida como la Declaración de Balfour. Es un proyecto para que los judíos tengan un lugar donde habitar, que no lo tenían ahí durante muchos años por la rebelión. Dios castiga la rebelión de una u otra manera. Recuerden que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Muy bien. En el año 1948, cuando Israel fue reconocida como nación soberana, comienzan los conflictos. Los árabes no están de acuerdo, dicen que Israel tiene que ser borrada, que es un cáncer dentro del pueblo palestino, pueblo árabe, y apenas es reconocida como nación, pues los sirios, los jordanos por el este y los egipcios por el sur, la primera guerra. Pero Dios defiende a Israel y no se consuma la derrota. En el año 1956, otra vez los árabes quieren sacar a Israel a toda costa de ahí, borrarlo del mapa como ellos habían dicho, pero Israel otra vez se mantiene allí. Un pueblo mal armado, un pueblo que no tenía preparación militar ante los armamentos y capacitación de los árabes.
Y en el año 1967, y ahí vale la pena que tomemos en cuenta este año, 1967 es un año muy importante, una actividad muy importante se cumple en Jerusalén. Una vez más, los árabes se confabulan para destruir Israel y ahora sí para siempre. Entonces ya no solamente son los egipcios, los sirios, ya no solamente son los jordanos, sino también se une Kuwait, Arabia Saudita y otros pueblos africanos, árabes, pero de manera sobrenatural, de manera milagrosa, de manera protectora, divina, protección divina, ahí está sobre este pueblo. Ellos no solamente que se defienden, sino conquistan el Sinaí, conquistan la franja de Gaza por Egipto, donde los palestinos árabes que vivían en Israel habían sido persuadidos por los árabes que salgan de allí, que se pongan allí para destruir Israel. Y en el otro lugar donde dijeron que se pongan también es en Cisjordania, donde son hoy lugares donde habitan los palestinos, los árabes. Entonces, Jerusalén conquista estos dos lugares, conquista Cisjordania, porque en el año 1948 dividieron, para que no haya problemas entre árabes y judíos, las Naciones Unidas dividió que la parte occidental de Jerusalén esté bajo el control judío y la parte oriental, donde está el templo o la mezquita de la roca también allí, de los árabes, donde estaba el templo, el primer templo que Dios hizo levantar a Salomón, bajo el control jordano. Pero los israelíes controlan ese lugar, dominan ese lugar, toman ese lugar. Y dice la historia que uno de los generales, Moshe Dayan y otros generales, lloraban cuando pudieron entrar y tener acceso al Muro de los Lamentos, uno de los últimos vestigios del templo de los judíos, en esa área de allí. De una manera sobrenatural, mucha gente quizás no tomó en cuenta ese evento, pero tenía que ser tomada Jerusalén porque allí se tienen que cumplir algunas profecías bíblicas. ¿Como cuáles? La Biblia dice que el anticristo, un hombre que imitará a Jesús, un falso Mesías, los judíos están esperando ese Mesías. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 43, el Señor habla del Mesías. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, hablando del anticristo, otro de mi misma raza, de mi misma estirpe, de mi misma procedencia, viene en su propio nombre, a ese recibís, dice el Señor ahí en ese pasaje. Entonces, están esperando a ese falso Mesías. Como rechazaron al Señor, Dios va a permitir que crean en la mentira. Ahora, la Biblia también dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que el anticristo irá al templo de Dios a sentarse como Dios, a ser y exigir ser adorado como Dios. En primer lugar, los judíos lo aceptan como el Mesías, hasta ahí está bien. Pero el anticristo no solamente quiere ser aceptado como Mesías, Salvador, quiere ser aceptado como Dios también. Entonces, como los judíos no permiten eso, porque esa fue una de las razones por la cual mataron a Jesús, porque Jesús se consideraba Dios y era Dios obviamente, pero para un judío es imposible. Entonces ahí es que comienza el conflicto, y lo que leímos en Lucas capítulo 21, ¿no? Hay de las que críen hijos en aquellos días, hay de aquellos que huyan en días de reposo, porque se va a restablecer el día de reposo cuando ya la iglesia sea levantada, en ese tiempo llamado la Gran Tribulación, en esa semana 70 de 7 años, que quizás en otro momento podemos compartir algo, que se iniciará cuando la iglesia del Señor sea levantada y comenzará la Gran Tribulación. Por eso es que es importante
que nuestros ojos estén pendientes en lo que pasa sobre Israel y sobre todo sobre Jerusalén. Recuerden que el año pasado el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él dijo que no iba a reconocer ya a Tel Aviv como capital, sino a Jerusalén. Bueno, y se armó una revolución en el mundo, comentarios, y los árabes se levantaron. Bueno, quizás eso es parte de lo que va a pasar, como dice la Biblia, que muchos pueblos se van a levantar para querer destruirla. Eso quizás está por cumplirse más adelante, pero al momento estamos viendo esta señal de la toma de Jerusalén y de la parte donde estaba el templo, el primer templo que edificó Salomón, y el lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara su hijo Isaac, es en ese lugar. ¿Qué podemos decir? Vemos ante nuestros ojos cómo los planes de Dios se están cumpliendo con este pueblo. Dios tiene un plan maravilloso para ti, un plan que lleva tu nombre. Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes de bien para ti y no planes de mal, planes de bien para bendecirte. Dios no es un Dios de suerte, Dios no es un Dios de coincidencias, es un Dios de propósitos y propósitos específicos, propósitos de bien para tu vida. Dios nunca improvisa, Dios todo lo tiene bajo control, aunque no parezca así, aunque las circunstancias parezcan como que se le está yendo el mundo en descontrol a Dios, no es así. Aunque tú no entiendas los planes de Dios, estos se cumplirán. Aunque no entiendas el plan de Dios para tu vida, pero de una u otra manera, pues confía en Él. Ahora, vale la pena volverse a sus propósitos. Vale la pena estar en esa ruta. Cuando Él trabaja, vale la pena esperar. Ahora, cuando tú haces tus planes, como el mundo ha hecho sus planes, pero no se toma en cuenta a Dios, es lo peor que podemos hacer con un plan cuando Dios no es tomado en cuenta. Lo peor de elaborar un plan de trabajo, de negocio, de matrimonio, es cuando dejas a Dios fuera de ese plan. Todo se va a la deriva, todo se va al descontrol. No es posible que hagas eso. Muchos estamos preocupados por el día de mañana. Mucha gente está ansiosa, no sabe qué hacer. Muchos se están suicidando porque no sabe qué va a pasar mañana. ¿Me enfermaré o no del coronavirus? ¿Me moriré? ¿Mi mamá se morirá? ¿Mi hijo se morirá? Pero si tu mañana te preocupa, recuerda que Dios te espera en tu mañana. Dios nos espera en nuestro mañana. Así que si hoy nos guardó, ¿por qué no nos va a guardar el día de mañana? No te preocupes, camina con Dios. Mejor es caminar con Dios en la noche que caminar sin Él en el día. Hay una frase que dice que el momento más oscuro de la noche es antes de que raye el alba. Estamos viviendo una noche oscura, todos nosotros, pero pronto vendrá la luz. Recuerda que después del diluvio salió el arco iris, salió la paz, salió la tranquilidad. La gente dice, pues después de la tormenta viene la paz. Dios quiere que nosotros tengamos paz en medio de la tormenta. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la puedes encontrar en Dios, pero a través de Jesús. Cuando recibes a Jesús y tienes a Jesús y le permite que Él viva en tu vida, entonces esa paz te gobierna y te domina y puedes controlar todo espíritu de nervio. Ahora, espero que muchos hayamos entendido a través de esta situación muchas cosas. La vida nos da lecciones de vida son estas. Quizás muchos hemos aprendido que el dinero no lo es todo. Quizás dependíamos del trabajo y no es todo. Quizás muchos descontrolados con su salud, despreocupados, ahora quizás muchos se van a preocupar más, a cuidar más. Ahora están valorando más a su familia. Quizás los tenían abandonados. Ahora también lo cuán difícil es que una mujer cuide a niños ahí en casa. Si no aprendemos de estas lecciones de vida, la vida te volverá a tomar la lección si acaso eres reprobado. Así que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dejé para el último lo que pasó en 1973.
cuando fue la última guerra que los árabes hacen contra los judíos. Era el día que se llama el día de Yom Kippur, el día del perdón, donde los judíos, todo el mundo, soldados, no hacen nada ese día. Es el día del arrepentimiento. Y los árabes aprovechan de este día inactivo y atacan sorpresivamente a Israel. Pero dice la historia que no quedaba esperanza, ya era el momento de destrucción. Pero por una radio israelí, un locutor comenzó a leer el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, no se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se dormirá el que guarda de día y de noche. Él guarda mi entrada y mi salida. Solo repetía ese salmo casi durante muchas horas. Y mucha gente comenzó a ser inyectada por la confianza en la palabra de ese salmo. Así que vale la pena que nos apropiemos de la palabra del Señor. Apropiate de ese salmo. La Biblia dice que así como Jerusalén está rodeada de montes, 7 montes está rodeada Jerusalén, así Jerusalén está también alrededor de los que le temen, de los que le aman. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es apartarse del mal. Para recibir la protección de Dios, entonces hay que ser pueblo de Dios. Hay que andar bajo el respeto, no el miedo de Dios, el respeto a Dios. Que eso es lo que quizás tú y yo necesitamos cada día. Quisiera hacer una oración final para aquellos que de pronto estén turbados, estén preocupados. Haga esta oración conmigo. Señor, tú sabes cómo está mi corazón turbado como gelatina, pero quiero hoy recibirte a ti. Quiero que me inundes de tu paz, de tu confianza en ti, que me des seguridad, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Traigo a ti mis cargas, traigo a ti mis preocupaciones y las echo sobre ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Les espero, Dios mediante, en la cuarta parte de Señales ante el fin, cuenta regresiva al final del tiempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cristo viene pronto.